Como la gran mayoría de todos ustedes, seguimos trabajando a la distancia, la mayoría de nosotros o todos en confinamiento, pero muy pendiente de todas las, a través de todas las redes sociales y todas las formas de comunicación que existen para poder estar en contacto con ustedes, con adolescentes, con padres de adolescentes. Ahora nos toca hablar de un tema que lo oímos las 24 horas del día, pero que lo vamos a tocar con un énfasis que probablemente pueda marcar alguna diferencia. Va a ser en adolescentes y en adultos jóvenes. Yo soy Alicia Gorab, infectóloga, especialista en medicina de adolescentes, formada en el Hospital Infantil de México, y actualmente soy la presidenta de la Asociación Mexicana para la Salud de Adolescentes, en que todos los socios les doy las gracias por estar, y aquellos que no lo son, muchas gracias por conectarse. El objetivo, los minutos que me toca a mí hablar, voy a hablar de la importancia epidemiológica de este grupo de edad, voy a hablar del diagnóstico y voy a hablar de tratamiento. Lógicamente, en 15 minutos vamos a tratar someramente, pero cosas que probablemente no se hayan visto o tratado tanto. La siguiente, por favor, Enrique. ¿Sí me oyes, Enrique? ¿Enrique? Sí, permíteme un segundo. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. No, la anterior, por favor. Muy bien. Bueno, el coronavirus ya sabemos que es una familia, la anterior, que es una familia de virus que ya existían, pero en particular de alguna manera no había estado en contacto con el humano. Un virus es una proteína, no es un organismo vivo. La anterior, por favor, es una molécula, una proteína, y este es un RNA, como hay muchos. Es un RNA virus y que tiene una cubierta de una capa protectora de lípidos, que al ser absorbida por las células nuestras de las mucosas ocular, nasal, bucal, también por esputo, en saliva, también en materia fecal, en orina, y no se tiene seguridad hasta el momento, no hay ninguna de que sea a través de sangre, que se presente en sangre y en vagina y semen. Esas no. Todos los demás que mencioné, sí hay presencia y posible transmisión. Entonces penetra como cualquier virus y cambia completamente el código genético de nuestras células, haciéndolas en células agresoras y multiplicadoras del proceso infeccioso. La importancia en que recalco de que tiene una capa de lípidos es porque con la espuma del jabón se desbarata esa grasa. Entonces, por eso es tan importante que tanto con el jabón, sobre todo la espuma, y haciendo enérgico lavado durante 20 segundos o con soluciones de alcohol en gel, se destruya esa capa, se desintegre esa capa de lípidos. La siguiente, por favor. Ahora sí, la siguiente, Enrique. Gracias. Estos son al día de ayer los casos de defunciones por COVID en México, por rango de edad. Entre niños y
y adolescentes, vemos que el rango de defunción es muy bajo. Y vamos a abarcar como juventud hasta los 29 años de edad. Vean ustedes cómo si empieza a elevarse un poco, claro, a diferencia de los otros grupos de edad, es muy poca la cantidad de pacientes. Sin embargo, el hecho de tener una escasa identificación de riesgo y una poca tolerancia a la frustración por pedirles que estén encerrados, es factible que las curvas que se están viendo en pacientes de más edad se estén dando por aquellos asintomáticos o con sintomatología leve, que sean sobre todo adolescentes y adultos jóvenes que están saliendo, aquellos que tienen trabajos o actividades, aquellos que salgan, porque todos los que son escolarizados están confinados, pero sí hay algunos mayores de 18 años que pudieran estar trabajando y no seguir o no tener la percepción de riesgo como no la tienen para cantidad de situaciones de vida en este momento de su biopsicodesarrollo. Entonces, probablemente el hecho de que este grupo de edad no pudiera, sobre todo los que tienen más de 17, 18 años, o sea, adolescencia tardía y adultos jóvenes, pudieran ser los transmisores de la infección para edades más adultas. Entonces, creo que es terriblemente importante que adquieran conciencia, porque una palabra que no me gusta usar en estas edades, sobre todo en los adolescencia pues temprana y media, es responsabilidad. La palabra responsabilidad todavía no la asumen como propia. Esa no es de su edad. Entonces, si hablamos de adquirir conciencia, que son palabras que van más ad hoc y están más a la vanguardia con estos jóvenes, pudieran entenderlo. Pero probablemente el hecho de no tener una pues situación de percepción de riesgo hace que no ellos, porque van a tener o estar asintomáticos o tener, en el mejor de los casos, la enfermedad de manera leve y ya tener una inmunidad que pudiera llegar a prolongarse hasta 1 o 2 años, lo que se sabe hasta el momento. Entonces, esa es la importancia, que ellos pueden colaborar en disminuir la propagación, en mitigar lo que hasta ahorita estamos en semáforo rojo y que bueno, esas famosas fiestas para infectarse de COVID, en fin, todo lo que hemos estado oyendo. Pero este grupo en particular, este grupo etario, pudiera estar influyendo o ha influido en la propagación y para casos de moderados a graves y a críticos en edades de mayoría. ¿Qué los hace? Como se ha dicho, hay factores de riesgo tanto para niños, adolescentes y adultos jóvenes, y no se diga para adultos, son prácticamente las mismas. Todo lo que implique patología crónica correspondiente a las edades de la adolescencia y de los adultos jóvenes, que incluyen diabetes, hipertensión, asma, obesidad. Nuestro problema en México es obesidad y diabetes y mucho lo hay en adolescentes y jóvenes, lo cual marca una diferencia de nuestro comportamiento de la pandemia en México en relación a otros países que no tienen el problema de obesidad y diabetes en niños, adolescentes y jóvenes como lo tenemos nosotros. Afortunadamente, no les da de una manera
tan grave la mayoría de las veces como les da a personas de mayor edad. Pero sí tienen una importancia trascendental este grupo de edad en la propagación y diseminación que la ha tenido a otros grupos de edad que sí pueden comportarse de una manera grave, crítica y hasta letal. La siguiente, por favor. La siguiente, Enrique, muchas gracias. La definición operacional que tenemos hasta el momento es la que se creó el 23 de marzo del 2020, que es cualquier persona de cualquier edad que en los últimos 7 días haya presentado al menos 2 de los siguientes signos y síntomas: tos, fiebre y cefalea. En niños es diferente, no vamos a ver niños, vamos a ver adolescentes, que algunos de ellos se comportan, tienen todavía algunas características de la etapa infantil, cuando están en la o en la adolescencia o iniciando la adolescencia temprana. Entonces es tos, fiebre y cefalea, acompañado de al menos uno de los siguientes síntomas: dificultad respiratoria, artralgias, mialgias, odinofagia, escurrimiento nasal, conjuntivitis, dolor en el pecho y fatiga. Pueden haber otros. Se han descrito diarrea, dolor abdominal, en fin, otros. Es una variedad sintomática, pero que tiene sobre todo prevalencia estas que le hemos estado diciendo, que son una alerta para todos nosotros, y eso lo venimos sabiendo y todos los días nos los están, repite y repite y repite. Sin embargo, este virus sabemos que actúa, por un lado, con un proceso inflamatorio muy, muy importante, y es multiorgánico, y por el otro lado, como es un virus respiratorio, afecta particularmente a el área pulmonar. Entonces, por el área inflamatoria y por el área autoinmune, afecta a todos los órganos de la economía. Y también las manifestaciones que más conocemos y que más hemos abordado, y que hasta en que empezaron en Italia a ver en autopsias toda la fisiopatología que producía este coronavirus, nos dimos cuenta la importancia del proceso inflamatorio, toda la cascada de interleucinas y del proceso inflamatorio que va a todo el organismo. Es multiorgánico, afecta a todos los órganos y sistemas. Sin embargo, el principal, por ser un virus respiratorio, son los pulmones, y lo que causa generalmente es una neumonía típica, que muchas se van como neumonías atípicas sin diagnóstico de COVID, cuando en realidad son COVID. La siguiente, por favor. La detección se hace por un PCR en tiempo real a través de un hisopado nasofaringio en los pacientes que requieren intubación endotraqueal, de lavado bronquial o de aspirado traqueal. Sin embargo, se las han hecho a población pues relativamente que se encuentra sintomática, de moderados a graves. La prueba rápida, que es el GeneXpert, detecta ácidos nucleicos mediante un PCR en tiempo real, pero en 45 minutos. Y ahí sí, cuidado, porque tiene una sensibilidad del 95% y una tasa de hasta 30% de falsos negativos, que nos sucedió mucho. Y veíamos radiografías y laboratorio casi patognomónicos en las radiografías, y más que nada en la tomografía, con datos de neumonía por COVID con un GeneXpert negativo. Y esos los tratábamos, a pesar de que tuvieran una prueba negativa, se trataba porque clínicamente tenía todos los datos.
Las otras son las pruebas serológicas, que son más que nada útiles para estudios seroepidemiológicos. Por favor, la siguiente, Enrique. Aquí están. Las intervenciones, no voy a tratar, no vamos a ahondar en el tratamiento. Lo que sí les puedo decir es que no podemos tratar, igual que muchas otras enfermedades, sobre todo infecciosas, aquellos que son menores de 13 años y aquellos que son mayores de 13 años. ¿Por qué? Por el tipo de medicamento y por las dosis de los medicamentos. Y para poder hacer eso e intervenir, no solamente con sintomáticos, con reposo, con dieta, o sea, y con aislamiento en casa, sino ya con medicamentos, tenemos que hacer un desglose clínico de cómo se encuentra y cuál es el estado en el que se encuentra el paciente para de esa manera poder intervenir. Puede ser asintomático, con cuidados generales y aislamiento en casa. Puede ser sintomático leve, con nada más una que otra tos, poca o nada de fiebre, ataque al estado general, se les empieza a dar antiinflamatorios, reposos sintomáticos, puede dárseles ivermectina, solo a los iniciales, y puede dárseles acitromicina, a los moderados, al grave y al crítico. Y dependiendo de la clasificación en la que se encuentre, por su saturación de oxígeno, por su cuadro clínico, por sus exámenes de laboratorio, por su tomografía, si es que la necesitan, de aquellos que son moderados a críticos, en que la gran mayoría de ellos requieren hospitalización, si bien no en terapia intensiva, sobre todo los moderados, sí requieren de medicamentos. Y si tienen comorbilidades, como las hemos señalado, pues ya sabemos que el riesgo es todavía mayor. Entonces, sí hay que ver que tenemos que manejar de manera diferente a los menores de 13 años, que inclusive pueden hacer un síndrome inflamatorio multisistémico. En ese síndrome parecido al Kawasaki, puede ser inclusive desde menores de 21 años, no necesitan ser necesariamente niños, se ha presentado hasta en 18 o en 20 años, pero la gran mayoría son entre niños de 7 a 10 años. La siguiente, por favor. Los medicamentos. Son una cantidad de medicamentos. Desde la ivermectina, la hidroxicloroquina, por favor, ya no, con ni la cloroquina, más la citromicina. Se utilizó mucho, pero ya ahorita, por favor, por los problemas de arritmias que ha estado dando y de problemas cardiovasculares, se ha dudado mucho, se ha comparado con placebo y a veces les ha ido peor a los que les dan la hidroxicloroquina. Hay una combinación de interferón más inhibidores de integrasa, lopinavir, ritonavir, más ribavirina. Esa combinación no pueden darse solos. Remdesivir, que es una esperanza, también es un antirretroviral. Todos lo que son los bloqueadores de interleucina 6, el tocilizumab, el sarilumab, se aplican sobre todo en moderados en adelante. Esteroides, procurar desde un principio plasma de convalecientes, heparina, también porque sabemos que se forman trombos, hay una coagulación intravascular diseminada por un lado y por el otro cuadros respiratorios con neumonía. Y acuérdense de cubrirlos también con antimicrobianos porque se complica la neumonía viral con otros virus y con bacterias. Indiscutible esto, todos los días lo vemos y ya sabemos cuál es la técnica, persistentemente, de manera compulsiva. La siguiente, por favor. Aquí están nuestros jóvenes, con todas las estrategias que se han tenido que ver y desgraciadamente algunos de ellos que persisten y motivan a seguirse reuniendo. A ellos, a la mayoría les va a ir bien,
Pero si llegan a casa y contagian a padres, a hermanos mayores, a tíos, ya sabemos qué es lo que puede pasar. Insistimos en la importancia que tiene para la propagación del virus, no para la mortalidad, ni para la presentación grave de la enfermedad, pero sí para su diseminación. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Esperamos que esta nueva normalidad, porque no va a ser tal, todavía no sabemos cuánto tiempo nos dura la inmunidad, probablemente de 1 a 2 años, pero ya vamos a entrar pronto y pues esta ha sido mi presentación. Muchas gracias. Doctora Huerta. Hola, doctora, ¿cómo está? Por favor, infectóloga, pediatra. Te escuchamos con atención, doctora. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Yo voy a hablar de medidas preventivas durante situaciones de emergencia de salud, situaciones de pandemia. Realmente no es una plática en particular de algún tipo de vacuna, ni mucho menos. Voy a hablar de todas las medidas preventivas que estamos conociendo en este momento, cómo tenemos que transitar a esta nueva normalidad, qué haría falta para regresar a la normalidad como la conocemos. En principio, bueno, falta mucho para poder con esta enfermedad regresar a una normalidad como la conocemos, porque todos ustedes saben que mientras no tengamos un efecto de inmunidad de rebaño, ya sea por vacuna o por contagios, esta posibilidad de regresar a la normalidad previa es muy poco probable en muy corto plazo. Entonces, voy a platicar bueno, primero me presento, muy buenos días a todos, soy la doctora Gloria Huerta, soy médico cirujano egresada de la UNAM, de CEU, soy infectóloga pediatra por el Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI, tengo una maestría en ciencias, tengo un doctorado en ciencias por la UNAM, tengo un máster en VIH por la Universidad Juan Carlos de España, del Rey Juan Carlos de España, soy miembro de la Academia Mexicana de Pediatría y actualmente trabajo en GSK México y soy gerente médico de vacunas de adolescentes y adultos. Un tema importante que se habló hace unos días en la OPS es cómo permanecer sanos ante un momento de situación pandémica, ¿no? Sabemos que el encierro y muchas de las recomendaciones que nos solicitan para evitar estos contagios masivos y esta disminución del contacto físico, pues tiene afectación a muchos niveles, tanto clínicos, tanto epidemiológicos como psicosociales, ¿no? Pero una frase de la doctora Clarissa Etienne es muy importante, ¿no? Ahora no es el momento de relajar las restricciones o reducir las estrategias preventivas, y llámense estrategias preventivas todas las que conocemos como prevención y no nada más las que están dedicadas a disminuir los contagios por pandemia. Ahora es el momento de mantenerse fuerte, permanecer alerta e implementar agresivamente las medidas comprobadas de salud pública. ¿Y a qué me refiero en medidas comprobadas? Se te congeló la voz, doctora. El encierro ha disminuido las coberturas de vacunación en muchos países solamente por el hecho de pedirle a la población que se quede en casa. Sabemos que nos tenemos que quedar en casa todos aquellos que no tenemos un rol esencial en el mundo, ¿no? En el trabajo del mundo, pero difícilmente nos recordaron a la mayoría del sector salud de todo el mundo que la vacunación sigue siendo un servicio esencial y se tiene que seguir llevando a cabo conforme son los esquemas de vacunación y como son las fechas de vacunación específicas. Entonces, esta crisis representa un riesgo muy grave para los programas de vacunación. Tenemos muchos ejemplos en diversas pandemias del último siglo, ¿no? De ébola, de SARS, del SARS previo, del MERS, en donde tuvimos un impacto muy importante en el descenso de las coberturas de vacunación en algunas partes del mundo y empezaron ciertos brotes, principalmente de polio, sarampión y algunas enfermedades que teníamos probablemente controladas en algunas regiones, ¿no? Entonces, la crisis representa este riesgo que aumenta las posibilidades de enfermedades con tendencia a brotes. Tenemos que mantener la decisión de vacunar,
tenemos que apegarnos a las normas locales. Hace algunos días, la semana pasada, a finales de la semana pasada, aproximadamente, antepasada, perdón, apenas en ese momento se habló en las conferencias de prensa que la vacunación era una medida esencial y que se tenía que seguir llevando a cabo. A mi parecer, lo que faltó o lo que falta es decir el cómo se lleven a cabo, cómo se pueden llevar a cabo de manera segura, si se tienen estos espacios en los centros de salud adecuados, si realmente los centros de salud están abiertos, cómo llegar a espacios limpios. Por ejemplo, a mí me hablan muy seguido al consultorio si reviso pacientes, como saben, soy infectóloga pediatra, entonces he tenido pacientes COVID, pero me hablan mis pacientes para vacunar preguntándome si realmente pueden ir sin este riesgo de contagio en el consultorio, si son espacios limpios. Entonces, toda esta vía de cómo llegar a un espacio limpio para vacunarnos es un poco confusa para la población en general y para muchos de nosotros que nos dedicamos a esto, ¿no? Entonces, la decisión de mantener tiene que ser con las normas locales, y nos enteramos la semana antepasada que seguía siendo un servicio esencial, pero claramente tenemos deficiencias en las coberturas, por lo menos en los últimos 2 meses que llevamos, ¿no? Y entonces a mí se me ocurre, por ejemplo, una mujer embarazada que esté ahorita en su tercer trimestre de embarazo y que nazca ese bebé sin la vacuna de tétanos, difteria y tosferina, y además caigan las coberturas de vacunación de toda la edad pediátrica con pentavalente o hexavalente, bueno, ya se imaginarán las consecuencias que podemos tener en muy poco tiempo de estos chiquitos que nacen sin vacuna y de toda la población pediátrica que está retrasada en su vacunación. Entonces, una de las más esenciales de mantener al día son todas las vacunas contra enfermedades respiratorias. Entonces, una recomendación muy alta en estos momentos de COVID-19 es asegurarnos de tener todas las vacunas que previenen contra enfermedades respiratorias, neumococo, tosferina e influenza. Son vacunas que son prioritarias, ¿no? que tengo que llamar a la población para que las complete, para que las lleve a cabo. Y me tengo que enfocar principalmente a las poblaciones vulnerables, no tengo que priorizar las poblaciones vulnerables. Si bien en el mundo los adolescentes no son una población vulnerable per se en estos momentos, como bien decía la doctora Alicia, no son de los principales pacientes que se complican, realmente son los niños y adolescentes. Por suerte en esta pandemia no son los más afectados, pero sí tienen este contacto con poblaciones vulnerables, sí tienen este contacto, sí podrían tener alguna enfermedad pulmonar, sí podrían ser asmáticos, y eso los vuelve vulnerables. Entonces, estar conscientes de que los adolescentes, aunque no son en su conjunto una población vulnerable, no se nos tiene que olvidar que esos adolescentes están alrededor de población vulnerable y tenemos que asegurar poner los esquemas al día, administrar, ¿no? Si nada más van una vez y le faltan 5 vacunas, pues perdón, te tocan 5 piquetes, ¿no? Conocer los intervalos mínimos y los intervalos máximos de la vacunación para saber en qué momento puedo volver a vacunar, para poner los esquemas al día, estos catch-ups que tenemos que realizar, porque va a ser una tarea muy importante para cuando regresemos. Bueno, no regresamos a ninguna normalidad, porque vamos a estar en completamente diferente normalidad. Ahorita, transitando a esta nueva normalidad, tenemos que asegurarnos de ponernos al día y vamos a tener que recordar cómo se hacen todos estos catch-ups de todas las formas de vacunación que tenemos para lograr estas coberturas de enfermedades que sí podemos prevenir. En esta presentación voy a platicar de las vacunas que están en curso para COVID, pero ya tenemos muchas enfermedades que podemos prevenir, y eso tenemos que realizarlo tanto en este momento, porque es esencial, aunque nos digan quédate en casa, la vacunación es esencial y tenemos que decirle a nuestros pacientes cómo acudir a este servicio de salud esencial de la mejor manera posible y de la manera más segura, ¿no? Más de 117 millones de niños en este momento están en riesgo en el mundo de no recibir la vacuna de sarampión, y ustedes saben que tenemos un brote de sarampión en la Ciudad de México y en zona conurbana. Llevamos hasta ahorita 168 casos
Eso no significa que haya regresado el sarampión a México. Para que regrese el sarampión a México necesitamos este tipo de contagio como tenemos en este momento del brote durante un año para que yo epidemiológicamente diga regresó el sarampión a México. Y entonces para evitar ese regreso del sarampión a México lo que tengo que hacer es vacunar a mi población. Entonces si estoy teniendo un brote, la pregunta aquí de muchos de mis pacientes es, bueno, ¿y si no salgo, cómo me voy a infectar? Aquí difícilmente creo que ustedes, por lo menos yo no conozco, pero difícilmente creo que alguien conozca en su día a día alguien que sea completamente sustentable quedándose en casa las 24 horas del día todo el tiempo que llevamos en casa. Nadie tiene huertos, nadie tiene animales como para decir me quedo en mi casa y no salgo al mundo exterior. Por eso esto de cerrar fronteras y poner murallas nunca ha servido desde pandemias históricas como la peste, ¿no? O sea, vivimos del mundo exterior, entonces de alguna manera puede entrar el virus, la bacteria, al interior de los domicilios y contagiar, ¿no? Entonces la vacuna es importante y en un escenario de brote, pues la vacuna es mucho más importante. ¿A qué se refiere la OMS? ¿A qué se refiere el CDC y todas estas instituciones de salud del mundo con la vacunación en poblaciones vulnerables? Me tengo que enfocar a realmente tener esquemas de vacunación completos a las personas que en este momento son más susceptibles de requerir el sector salud, de tener que salir de casa para que alguien los revise, para que alguien los atienda, y no nada más por COVID, sino por todas las comorbilidades que tienen alrededor. Un adulto mayor que tiene que ir a sus consultas por alguna comorbilidad, alguna enfermedad crónico-degenerativa o solamente por la inmunosenescencia es una población vulnerable y me tengo que asegurar que tengan todo su esquema de vacunación. Los niños, principalmente los menores de 2 años, es esencial que sus esquemas de vacunación estén completos porque además de que son los más vulnerables, son los que más contagian a otras poblaciones vulnerables. Y bueno, todos los que sabemos que en la pandemia tienen un mayor riesgo de complicación y muerte, que son pacientes cardiópatas, diabetes, problemas pulmonares, hipertensión, cáncer, ¿no? Obesidad. De hecho, ni siquiera es obesidad en esta pandemia, es sobrepeso. Y entonces este tránsito a la nueva normalidad significa tratar de llevar una vida lo más sana posible, ser consciente de nuestro autocuidado. Si vamos a estar encerrados otro mes, bueno, pues me pongo a hacer ejercicio, llevo una dieta adecuada porque el sobrepeso es uno de los principales factores de riesgo mientras no controlemos esta enfermedad y sabemos que es un factor de riesgo para muchas otras enfermedades y sabemos que el 70% de las muertes en México están relacionadas a una comorbilidad por obesidad. Entonces, este tránsito significa también tener esa conciencia de autocuidado, protegerme contra lo que sí me puedo proteger, cuidar mi cuerpo, porque no es que vaya a llegar a una edad de adulto mayor y decidir, ahora sí me voy a poner a hacer ejercicio, ¿no? Tiene que ser una disciplina constante, ¿no? No puedo de un día a otro decidir, me voy a poner a hacer ejercicio. Yo sé que es complicadísimo, a todo el mundo nos cuesta mucho trabajo, pero es algo que tenemos que incluir en nuestra prevención del día a día para llevarlo tan lógico como ir al baño, como desayunar, como comer, como dormir, ¿no? O sea, estas partes de no tengo tiempo de hacer ejercicio, bueno, pues ahora nos vamos a tener que hacer el tiempo de hacer ejercicio porque este virus nos ha enseñado que el único santuario que tenemos y que luego que tenemos que cuidar es nuestro cuerpo. Ahora vamos a entrar a las vacunas contra SARS-CoV-2, este nuevo coronavirus que tenemos en este momento. Para que los ensayos clínicos de vacunas comiencen, nos tenemos que hacer 5 preguntas claves, ¿no? Para poder decidir si realmente es opción una vacuna, tenemos que saber estas 5 preguntas, ¿no? Entonces, ¿desarrollamos inmunidad con esta infección? Sí, ¿no? Ahorita en este momento sabemos que los que se enferman van a tener inmunidad, como bien dijo la doctora Alicia, quién sabe por cuánto tiempo. La historia de los coronavirus anteriores, de SARS y MERS, nos dicen que aproximadamente 5 años. No sabemos este virus, pero sabemos que por lo menos el 90% de las personas que lo padecen en este momento generan anticuerpos y estos anticuerpos son protectores. Y esto lo sabemos porque llevamos más de 5 millones de casos y ninguno de los casos que ha estado hospitalizado inicialmente y sobrevivió ha requerido nuevamente hospitalización o
tratamiento por alguna morbilidad, bueno, sí tratamiento por las morbilidades que pudo haber dejado, pero no por la infección. Si los humanos desarrollan inmunidad, ¿cuánto dura? Eso lo tenemos que conocer, eso lo vamos a conocer en algún momento de esta pandemia. ¿Qué tipo de respuesta inmune, humoral o basada en células se debe de buscar? Hasta el momento parece que es humoral. Todavía no estamos completamente seguros de qué tipo de respuesta celular, aunque sea respuesta celular, porque toda esta cascada de citocinas nos hace entender que realmente muchas células se activaron, pero bueno, tenemos que saber cuánta de estas cascada de citocinas permanece como inmunidad protectora. ¿Cómo sabemos si es probable que una vacuna funcione? Bueno, esto lo necesitamos con estudios. Sabemos que siempre que una enfermedad infecciosa produce esta mortalidad, tenemos la esperanza de que hay una vacuna, pero también tenemos la historia, por ejemplo, de VIH, que no tenemos vacuna, de malaria, que nos ha costado mucho tiempo la vacuna, de algunas otras enfermedades infecciosas que han pasado años, décadas sin contar con una vacuna, y entonces tenemos también estas historias de fracaso, por decirlo de alguna manera, pero bueno, finalmente siempre hay una esperanza cuando una enfermedad tan mortal puede ser prevenible mediante vacunación. Otra de las situaciones que tenemos que preguntarnos ¿es seguro, no? Estas fiestas de inmunidad, bueno, pues justo ¿por qué no son éticas? Pues porque no sabemos, o sea, no tenemos un tratamiento. Si van 1000 adolescentes a esta fiesta, sabemos que por lo menos el 10% de esos 1000 adolescentes van a tener una enfermedad y el 5% van a tener una enfermedad grave, incluso mortal. Entonces no podemos aplicar medidas preventivas que puedan tener un riesgo tan alto de complicación y muerte. Entonces tenemos que asegurarnos que lo que yo esté aplicándole como medida preventiva a mis personas sanas sea realmente segura. ¿Y cuáles son las estrategias para vacunación? Mi hermana me preguntaba que si no habíamos avanzado en la ciencia desde 1918 con la pandemia de influenza, porque yo le decía que esperábamos una segunda ola. Me dice, pues que no han avanzado con la ciencia. Sí, hemos avanzado con la ciencia y ahorita tenemos la posibilidad de que la vacuna sea tan rápida como 18 meses, ¿no? Antes, pues en 1918, pues no estaban ni siquiera esperando una vacuna ni sabiendo si eso iba a ocurrir en algún momento, ¿no? En este momento tenemos mucha ciencia avanzada y sabemos que están trabajando a marchas forzadas. El paradigma tradicional de hacer una vacuna, todos ustedes lo conocen. Primero tenemos que seleccionar el antígeno, los estudios preclínicos en animales, todo este conocimiento de la enfermedad, de la inmunogenicidad, todas estas situaciones básicas, la fase 1, qué tan inmunogénica, qué dosis vamos a usar, la fase 2, la formulación, etcétera. Fase 3, eficacia y la licencia. Y eso, cuando llevamos un paradigma tradicional de vacunación, son aproximadamente mínimo entre 5 a 10 años, ¿no? Y esto sabemos los que nos dedicamos a vacunas, que es un proceso largo, que es un proceso que puede haber muchas piedras en el camino, pero tenemos un paradigma pandémico. No es la primera vez que estamos trabajando en marchas forzadas para una vacuna pandémica. Ya lo hicimos para H1N1, ya lo hicimos para ébola, ya lo hicimos para MERS, ya lo hicimos para SARS. Y un paradigma pandémico significa la selección de antígeno y estudios clínicos se hace en el momento de la pandemia, en el momento de la crisis, se desarrolla clínicamente en momentos muy cortos. Ahorita sabemos que Moderna y sabemos que Astra, al parecer, tendrían ya una vacuna para distribución mundial, porque dijeron 400 millones de dosis, que es el menos del 5% de la población del mundo, para septiembre. Y esto significa que su fase 2, que fue a marchas forzadas, fue exitosa y entonces van a empezar a producir mientras llevan a cabo la fase 3. Si sirve, pues va a ser una gran noticia, porque si sirve, en septiembre ya van a haber producido 400 millones de dosis y van a empezar a aplicar esos 400 millones de dosis. Si no sirve, bueno, pues esos costos van a ser realmente muy altos para tirar 400 millones de dosis, pero están apostando a que los datos de la fase 2 son suficientes para considerar que esta fase 3 va a ser tan exitosa y ya va a estar producida la vacuna para cuando esta fase 3 de seguridad, de efectividad y eficacia tengan los datos y empezar a vacunar a esos 400 millones que, como les digo, son el 5% de la población que se requiere vacunar, ¿no? Entonces, todo esto puede tardar 18 meses
Y sí, o sea, la verdad es que uno que se dedica a las vacunas y sabe cuánto tarda un lote y cuánto se tarda en llegar y con el Cofepris y no sé qué, la verdad es que uno trata de ser lo más optimista posible y decir, 2021 vamos a tener vacuna, yo lo espero. La verdad es que esto sí significa gastar mucho dinero, significa hacer colaboraciones. Tenemos una colaboración sin precedentes. Ahorita les voy a enseñar las colaboraciones sin precedentes entre industrias farmacéuticas, que eso es una gran noticia. Realmente colaborar entre industrias farmacéuticas, entre Big Pharma, como los conocen en el mundo, pero juntos y tratando de sacar un producto lo más pronto posible. Y hay varias vacunas que están en este momento en la carrera, ¿no? Tenemos de virus inactivados, tenemos de virus atenuados, vectores replicantes, que es la de AstraZeneca, no replicantes, tenemos de ADN, tenemos de ARN, que es la de Moderna, de subunidades de proteínas, de partículas similares a virus. Entonces, tenemos más de 170 prospectos de vacunas en el mundo. En una marcha, pues, se necesita una inversión muy grande. Todo el mundo dice, bueno, el que salga primero es el que va a ganar más. La verdad es que muchas de estas aplicaciones y muchas de estas está haciendo, pues sí, o sea, nos está ayudando mucha gente, muchas asociaciones, muchas universidades. Realmente no nada más está la industria farmacéutica en esto, realmente se están reuniendo esfuerzos de todo tipo y de verdad estamos, bueno, yo digo estamos porque trabajo en CCK, pero la verdad es que están trabajando a marchas forzadas y realmente están haciendo todo lo posible para que tengamos esta inmunidad de rebaño lo más pronto posible y poder regresar a una normalidad como la conocemos. Aquí están los países en donde claramente la industria farmacéutica y todo el mercado privado es la que tiene mayor cantidad de productos, porque bueno, finalmente son los que tienen mayor cantidad de presupuesto para llevarse a cabo, ¿no? Y por supuesto se va a requerir el retorno de la inversión, porque pues de eso depende que se sigan haciendo productos, ¿no? Tanto en vacunas como tratamientos se necesita dinero para hacer investigación. Y bueno, sí, o sea, se requiere mucho budget para que esto se lleve a cabo, pero se está trabajando en conjunto con muchos. Aquí están todas las colaboraciones que estamos teniendo entre farmacéuticas. Como les decía, es una colaboración sin precedentes. Estamos trabajando con Sanofi, estamos trabajando con Innovax, estamos trabajando con industria china, con industria estadounidense, con industria francesa. Aquí pueden ver todas nuestras colaboraciones. Todas estas vacunas están, todos los antígenos están basados en la proteína S, que es la proteína que genera los antígenos, bueno, es la más antigénica del virus SARS-CoV-2. En diferentes geografías, vamos en diferentes etapas. Lo que nosotros, GSK, está apoyando es con el adyuvante AS03, que es un adyuvante que es el adyuvante de la pandemia H1N1, que lo que sabemos es que cuando colocamos este tipo de adyuvantes, que son moléculas purificadas de ciertos antígenos de bacterias que hacen que se genere una respuesta muy robusta, necesitamos muy poquito antígeno. Entonces, al necesitar menos antígeno, bueno, la cantidad de vacunas que vamos a tener puede ser mayor, ¿no? O sea, no necesitamos el doble de antígeno. Aquí podemos ver cómo es una respuesta inmune con una formación adyuvante y el tiempo que se necesita para que esta respuesta inmune se lleve a cabo con y sin el adyuvante y la respuesta a largo plazo. Entonces, realmente esta sinergia entre el antígeno, que se requeriría incluso menos de 3/4 partes del antígeno con el adyuvante, si no llevar el adyuvante, y entonces esto hace que la producción de vacunas pueda ser mucho más rápida y a mayor escala. Entonces, los beneficios de los adyuvantes, bueno, es una eficacia demostrada por los antígenos. Lo tenemos en influenza, lo tenemos en malaria, lo tenemos en Shingrix, lo tenemos en Cervarix, ¿no? Ustedes conocen algo de estas vacunas, son este tipo de adyuvantes lo que permite esa inmunogenicidad, aumento persistente de células T, de anticuerpos, la magnitud y en calidad, ¿no? Si la enfermedad nos diera 5 años de inmunidad, sabemos que con el adyuvante pueden ser décadas, ¿no? Ha demostrado beneficios en todo el espectro de las edades, desde bebés de 6 meses, esto del H1N1, hasta mayores de 80 años, esto es en Shingrix, con la posibilidad de adaptar dosis.
y se utilizan en vacunas en poblaciones especiales como inmunocomprometidos o VIH que generan una mayor cantidad de anticuerpos con el adyuvante que sin el adyuvante en general, ¿no? Y aparte son seguras. Y bueno, otras medidas preventivas, ¿qué vamos a tener que seguir haciendo? Quedarnos en casa los que podamos. Realmente los que vivimos en la Ciudad de México, salir de casa si no es esencial en este momento, todavía no es una opción. Estamos todavía teniendo más de 3,000 casos al día. Eso quiere decir que el virus está circulando y quedarnos en casa es importante. Los que ya vamos a tener que regresar a trabajar porque tenemos actividades esenciales y los semáforos se van modificando, bueno, lo que tengo que aprender es que no tengo que salir enfermo, no tengo que llevar a mis hijos enfermos a ningún lado, ¿no? O sea, todo esto de, ay, yo doy su paracetamol y ahí si me hablan en la escuela, pues que me hablen porque tuvo medio febrícula en la noche y situaciones así, eso no puede seguir pasando. Todos los que somos pediatras sabemos que eso ocurre con frecuencia. No tenemos que tener este estornudo de etiqueta, lavarnos las manos frecuentemente. Esta sana distancia es importante, va a ser muy importante y va a ser muy triste, ¿no? Justo ayer nos hablaban en GSK de qué era lo que vamos a tener que hacer ahora en el comedor, que no podemos juntar mesas, que tenemos que dejar 2 metros de distancia entre cada uno. Entonces, cada uno va a estar comiendo solito en su mesa, ¿no? Y pues, son situaciones que vamos a tener que aprender a vivir con ellas mientras tengamos esta inmunidad de rebaño que yo creo que se va a adquirir hasta la vacuna, porque si la adquiero antes, pues, significa muchas pérdidas humanas, ¿no? Entonces, no acercarnos a gente enferma, no estarnos tocando la cara y la nariz y la boca, quedarnos en casa, limpiar superficies. En muchos lugares nos van a obligar a utilizar cubrebocas, que sí disminuye esta transmisión por gotículas, por lo menos la aerolización cuando platicamos. Tengo que lavar las manos todo el tiempo, cada vez que me acuerde, y si no tengo jabón, no tengo que hacer con alcohol gel, pero todas estas canciones que conocimos en los 80s y 90s, cada cuánto me tengo que lavar las manos, antes, después y durante de preparar los alimentos, antes de comer, después de ir al baño, antes de atender a un enfermo, después de sonarme la nariz, toser, estornudar, todo el tiempo me tengo que estar sanitizando las manos para evitar tocar superficies contaminadas o yo dejar superficies contaminadas. El cubrebocas para los médicos puede ser muy fácil porque estamos acostumbrados a llevar cubrebocas a lo mejor en ciertas situaciones clínicas y entonces no nos estamos tocando la cara para arreglarnos, ¿no? Pero si ustedes han visto en la calle cómo están las personas con cubrebocas, que se lo suben, se lo bajan, se lo ponen de sombrero, y entonces eso significa estar tocándose frecuentemente superficies que pueden estar contaminando la cara, la boca, la nariz, las mucosas, ¿no? Y entonces esto genera una falsa percepción de seguridad y entonces mayor riesgo de contagio, ¿no? Entonces necesitamos saber utilizarlo, necesitamos acostumbrarnos a utilizarlo para que no sea mayor riesgo que beneficio, ¿no? Y bueno, aquí la verdad es que ayer que dijeron que todos los niños iban a tener que ir con cubrebocas, bueno, no sé si ustedes han estado buscando equipo de protección personal, pero los cubrebocas no cuestan menos de 15 pesos y no necesariamente un tricapa, que es lo que se necesita. Entonces, bueno, tendremos que ver cómo realmente logramos en México tener todas estas medidas preventivas mientras las necesitemos, ¿no? La higiene respiratoria es importantísimo, no tocarnos, no estornudar en la mano, no ir dejando superficies contaminadas, y eso es el día a día, ¿no? Yo ayer estaba cenando con ella y entonces estornudó y la mano y entonces lávate las manos y tienes que aprender, y, ¿no? O sea, realmente vamos a tener que modificar muchas acciones de nuestro día a día. ¿Y por qué se deben seguir las medidas de seguridad? Porque el lavar las manos mata el virus, ¿no? El jabón mata el virus, ¿no? Cubrir la boca y nariz durante la tos y estornudo evita la propagación. El uso correcto de cubrebocas es importante porque puede haber personas asintomáticas que no saben que tienen el virus y van platicando por ahí, dejándolo lo más lejos posible. Si no traigo cubrebocas, no significa que con el cubrebocas no deje superficies contaminadas, pero son menos. Y la sana distancia no debe ser menos de 1,5 metros para que funcione para la mejor prevención y detención de contagio. Como siempre les recuerdo, farmacovigilancia de todos los productos que utilizamos. Ahí hay algunos teléfonos. Y bueno, nuestros portales en donde tenemos esta información mucho más larga, esta información de vacunas. Realmente si quieren que platiquemos de vacunas, tenemos una presentación de vacunas de SARS-CoV-2 fantástica que habla de cada una de las vacunas y a dónde va dirigida, y esto lo pueden encontrar en GSK Pro. Y bueno, con esta termino y muchísimas gracias por su atención.
Ya, sí. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto y un honor saludarlos. Vamos a hablar en este momento sobre auxilios psicológicos, pero para nosotros es muy importante intervenir en este momento. ¿Cómo vamos a intervenir? Vamos a detectar, enfocarnos hacia los niños y hacia los adolescentes. ¿Cómo vamos a detectar y a observar quién puede necesitar más estos primeros auxilios psicológicos? Es conveniente observar a los niños están deprimiendo, están teniendo acciones erráticas en cuanto a su respuesta a este asunto del confinamiento. Entonces es muy importante poder, doctores, padres, psicólogos, estar en común coordinación para poder examinar la dimensión de las respuestas en los niños, en los adolescentes y en los adultos jóvenes. ¿Cómo podemos observar? Primero que nada debemos tener un contacto psicológico, un soporte emocional, considerar cómo pueden ellos, cómo están tomando la situación, cómo están tomando su respuesta, cómo nos están observando, qué piensan, qué sienten, cómo viven el problema y sobre todo que tengan actividades dentro de casa. Es muy importante la comunicación, el acercamiento, el abrigo, la escucha, la tolerancia, la paciencia, el acercamiento, el observarlos, el poder ejecutar algunas acciones concretas para poder tener una armonía dentro de casa y aún paulatinamente, como bien atinadamente decían las doctoras, irnos acercando a este momento de ir saliendo como se nos va indicando, siguiendo el protocolo interno y externo para que todos podamos mantenernos en salud. Para la asociación es muy importante trabajar, sobre todo estar al pendiente de los niños y de los adolescentes. Por lo tanto, necesitamos apoyo psicológico, tanto los niños, los adolescentes, y estar más al pendiente de lo que ellos necesitan. ¿Cómo podemos intervenir? Bueno, necesitamos primero que nada dar un apoyo concreto, buscar la manera de rescatar al niño del estado emocional que se encuentra. Si llora, si se aísla, si se mantiene distanciado de los padres, de sus actividades, si duerme demasiado, si come de más, etcétera. Eso quiere decir que algo está pasando. Entonces vamos a buscar la manera de estabilizarlo emocionalmente. ¿Cómo? Poder hablando con él, poder dirigirnos a ellos de una manera sencilla, amorosa. En este momento, tratar de evitar cualquier tipo de conflicto fuerte, porque eso afecta tanto a la familia como al niño. Entonces hay que buscar un equilibrio que facilite las condiciones de vida y de interacción familiar para poder regular y poder mantenernos en esta dimensión lo más sano posible a nivel individual, a nivel familiar. Y bueno, todos queremos, veíamos el otro día que en algunos países cuando ya salieron en esta situación de salir a la calle, ¿no? Inmediatamente fueron a comprar cosas. Entonces, nos urge esa comunicación. Dejemos a un lado esta parte de ser compradores compulsivos, por ejemplo, ¿no? Acercarnos más hacia la cuestión sociocultural a través del Internet y cómo también hacer una situación de coordinación con el niño en cuanto a tareas escolares. Algunos niños se han sentido demasiado agobiados por las tareas a tal grado de tomar decisiones graves y muy, muy tristes. Entonces, es importante tener conciencia que existe este riesgo y esta amenaza de intentos de suicidio por depresión en los niños. Entonces es conveniente que tanto los médicos, los psicólogos, los padres, los niños, mantengamos esta comunicación y este acercamiento. Esa sería una forma de solución.
Y además, estas cuestiones de desculpabilizar, a ver, mi vida, tú no eres el responsable de lo que está pasando, nos debemos adaptar todos a esta misma situación, a esta circunstancia, ¿sí? Vamos a pedir ayuda, vamos a hablarle al psicólogo, cómo podemos hacerlo, buscar redes de apoyo también dentro de los familiares, mantenernos comunicados, hacer llamadas, hacer juegos a nivel familiar, mantenernos integrados a grupos tanto de la escuela como de la casa, como de familiares, como de amigos, ¿no? Entonces, poder mantenernos en esta situación. Es muy, muy, muy importante considerar una situación de contención emocional, porque esas son las fases de la intervención de la crisis, ¿no? Estamos en una crisis, pero vamos a ver en esta contención emocional cómo lo podemos ayudar. Si quiere llorar, pues es importante que llores, si es importante que hable o no habla, bueno, invitarlo a que hable, que exprese sus emociones, va a revivir emocionalmente esta parte de qué está pasando en esta situación de vivencia emocional, qué está sucediendo. A ver, si estamos tristes, bueno, sí, todos estamos preocupados, estamos en una incertidumbre, pero podemos tener la capacidad, porque estamos unidos, nos estamos cuidando, estamos siguiendo las reglas, estamos siendo agradecidos, estamos teniendo palabras amables entre nosotros, nos estamos respetando, estamos teniendo un periodo de sueño adecuado, tenemos esa capacidad y ese deseo de regresar a una vida cotidiana armoniosa, estable como antes. Eso es lo que queremos hacer. Y para ello necesitamos esta ayuda emocional y psicológica y médica. Otros elementos de la intervención es mantener la calma, sentirse seguros, sentirnos en esta autosuficiencia, mantenernos conectados con esta cuestión familiar y de esperanza de que esto es transitorio y va a pasar. Buscar maneras de disminuir el estrés, la angustia que genera esta incertidumbre, ¿verdad? Porque además vamos a tener estos efectos psicológicos de los que les hablaba un momento, sobre todo en los jóvenes y en los niños, ¿no? Hay una cuestión que mitiga y que está siendo afectado, que afecta el equilibrio biopsicosocial en todos, ¿no? Que buscar la manera de potenciar el desarrollo, de superar el trauma psicológico y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? Para esto es importante mantenernos en una situación de apoyo emocional, psicológico, para poder superar esta situación. Y diferenciar, hay casos cuando llegan en los hospitales, es que es una emergencia o es una urgencia. Vamos a tener claro cuál es un momento emocional urgente, cuál es el impacto y el peligro que existe si llega una persona con una crisis de ansiedad, con una postura con una actitud de intento de suicidio, ¿no? Con rasgos esquizoides. Entonces, eso, si ya llega en una cuestión de grado psicótico, eso es una emergencia donde ya, en el que hay que equilibrar al paciente y dar una situación de emergencia que pone en peligro, pero que también hay una oportunidad de solucionar. Y una urgencia en el momento del impacto, sucede, llega en una situación ya con el chico o la niña, ya con cutting, ya en una situación grave, ¿no? Ya va desangrándose. Entonces, eso es una cuestión de impacto que sucede en el momento y eso es una urgencia que hay que atender de inmediato. Si se puede ahorita, en este momento, solucionar en casa, pues es muy importante para no poner en riesgo esta situación y qué situación, cómo aparece y cómo son los factores para poder determinar qué tan grave es la situación, ¿sí? Entonces, la atención psicológica, la atención de primeros auxilios psicológicos, sobre todo en los niños en este momento, es de verdadera importancia. Debemos estar atentos en su actitud, en su postura, en su diálogo, en la forma de cómo se relaciona con sus propios objetos, objetos quiero decir, teléfono, computadora, videojuegos, cómo se relaciona con eso, cómo se relaciona con la familia. Bueno, si a lo mejor antes mamá e hijo, no, o papá e hijo no tenía un acercamiento tan estrecho,
este es el momento de acercarse, este es el momento de poder tomar una actitud diferente con ellos. Este es un momento en el que hay que afianzar esa forma de solucionar, de encontrar una resolución importante. También acompañando ese miedo. Todos tenemos miedo. Está bien que tengas miedo. Yo también tengo miedo, también tengo incertidumbre, pero esto va a pasar. Vamos a ver cómo lo vamos a lograr. Vamos a hacer una alianza interna primero a nivel familiar y después buscar una alianza terapéutica que nos haga el soporte para poder transitar por este tipo de problemas sin ninguna situación que nos enajene a esto. Entonces, y bueno, vamos a buscar sobre todo esta cuestión de observar también cuáles son los efectos que causa en cada persona, cuál es el impacto que tiene cada persona, cómo es la respuesta emocional de cada persona, cuáles son las reacciones y cómo nos vamos a organizar. Para ello, pues debemos tener en cuenta cosas muy importantes. Las causas de cómo se llega a esta cuestión de enfermedades, de una enfermedad psíquica, ¿no? Bueno, pues las preocupaciones, los problemas de pareja, de familia, los problemas del trabajo. Hay quienes les están pagando la mitad, hay quienes ya perdieron trabajo, están en una situación de fobia, de miedo, de deseos de insatisfacción, de desesperación, están inconformes, están tristes. También hay una situación de problemas sexuales, hay frustración a nivel personal, hay una gran desilusión por algunas situaciones que cada uno vaya suscitándose, ¿no? Hay una falta del sueño o alteraciones del sueño. Hay una desmedida, ya no sabemos si dormí 5 horas, si dormí 3 horas, si dormí a las 2 de la mañana, si dormí a las 5 de la mañana, si me voy a despertar a las 12 del día y voy a desayunar a la 1. O sea, es una cuestión de reorganizar nuestra vida y adaptarnos en este momento y en esta situación, ¿sí? Entonces, por lo tanto, pues siempre es un buen momento para iniciar terapia. Y en AMSA tenemos todas las mejores actitudes para poder atenderlos con todo el amor y con todo el cariño. ¿Qué debemos considerar para tratar esta cuestión terapéutica? Bueno, primero tener el contacto psicológico, hacer una evaluación de la dimensión del problema, porque cada persona tiene una forma diferente de responder, ¿no? Cómo se va a ayudar en las acciones concretas, ¿sí? Tomar terapia terapia de apoyo en resolución de crisis. ¿Cuánto tiempo se lleva? Pueden ser semanas, pueden ser meses o pueden ser años. Depende de la capacidad de resiliencia que tenga cada persona para resolver y elaborar estas situaciones, estos incidentes reiterativos que están aconteciendo en el trama de la vida, ¿no? Para volver a retomar y restablecer una disposición para encarar el problema, para solucionar en un futuro qué vamos a hacer, porque recuerden que siempre hay que mantenernos con una esperanza de ayuda y de un bienestar futuro. Pues mi nombre es María del Carmen Reyes Rosales y es un gusto haber estado con ustedes. Soy psicóloga clínica, maestra en terapia familiar. Asistimos en Argentina en especialidad de bullying y especialistas en psicomotricidad educativa con la Universidad de París. Y bueno, ahí están nuestros contactos, el celular, el Facebook, el Instagram, está equivocado el nombre, pero bueno, cualquier cosa, en AMSA directamente, de manera directa, estamos a sus órdenes. Muchas gracias.